Estamos en una serie de exposiciones en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Les ruego que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2. Este es el sermón número 13 de la serie. Voy a leer ahora para ustedes los versículos del 18 al 24. Filipenses 2:18. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Que el Señor nos dé su bendición para entender esta palabra que hemos leído. El apóstol había terminado diciendo que nos gocemos y nos regocijamos con Él, o por lo menos eso le dice a la iglesia en Filipos, que estén contentos con Él. Y ahora les va a dar una razón más para alegrarse. Y es que pronto Él está enviando una carta. Esto es una carta que lleva Epafrodito de la cárcel a la iglesia de Filipos de parte del apóstol Pablo. Y en esta carta Él les dice que pronto también va a enviar a Timoteo. Y como veremos, esta va a ser un motivo también de alegrarse, de que Timoteo pueda llegar ahí. ¿Quién es este Timoteo? Leemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, los versículos 1 y 2, la primera vez que se menciona a Timoteo en la Sagrada Escritura. Hechos 16, 1 y 2 dice así. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí, disculpen, mientras buscan Hechos 16, 1 y 2. Después que llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. De este Timoteo escuchamos en muchas partes de las cartas del apóstol Pablo. Y van a ver que lo que se dice de él nos trae un serio reto a nosotros. Se menciona entonces a Timoteo, que era un discípulo, es decir, un creyente. Para ese entonces todavía a los creyentes o discípulos no se les decía todavía cristianos, solamente discípulos. Y dice que la gente de esas iglesias daban buen testimonio de él. Es decir, tenía ya una reputación ganada, aunque era joven. Necesitamos entender esto porque los jóvenes de nuestras iglesias han sido tan influidos por el mundo que piensan que llegará el tiempo en que ellos les corresponda involucrarse en el servicio del Señor y crear una fama apropiada.
Pero este desde joven tenía una buena reputación. Todo lo contrario de lo que leemos en Génesis con respecto a los hermanos de José. José cuidaba las ovejas con ellos y dice que José le decía a su papá Jacob la mala fama que tenían ellos. La buena reputación es algo muy importante y tiene que ser ganado, no con palabras, no de una manera política, sino con hechos y de corazón. Entonces, vemos en otras partes donde se menciona a Timoteo. Cuando el apóstol Pablo envió la carta a los romanos, Timoteo estaba con él. Cuando el apóstol Pablo envió la carta a la primera carta a los Corintios, Timoteo estaba con él. En Romanos 16, 21 se nos dice que Timoteo estaba con Pablo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, dice Pablo y Timoteo. Al enviar esta carta, si pusieron atención, en el primer versículo del primer capítulo dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, él estaba con él. Cuando le escribe a los colosenses, Pablo y Timoteo estaba con él. A los tesalonicenses, Timoteo estaba con él. A Filemón, Timoteo estaba con él. Y bueno, qué interesante. En el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, Timoteo es mencionado. Otro argumento a favor de los que creemos que esta epístola es también de Pablo. Pero bueno, Timoteo estaba. Y finalmente es el destinatario de 2 epístolas en el Nuevo Testamento. Entonces, este Timoteo es digno de ponerle atención. Lo mencionaban mucho. Y aquí se nos dice en el versículo 22 una cosa muy bella de él. Dice, porque ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Los méritos de Timoteo. Él se había ganado una cierta reputación. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 2, cuando el apóstol Pablo le escribe a él, le dice, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Había una cercanía tremenda y esto de los méritos y de haberle servido de hijo como a padre nos debería dar una muy seria alarma en cuál es la relación entre padres e hijos hoy en día. Hay un servicio debido que un hijo debe dar al padre. Y hoy en día que estamos viviendo toda clase de extremos, cualquier servicio que se le pida a los hijos está considerado como una falta a sus derechos. No, pensémoslo. Aquí dice que Timoteo servía a Pablo como un hijo le sirve a un papá. Es decir, que la Biblia enseña que los hijos deben ser servidores de sus padres, es decir, obedientes, ayudarles. Nosotros estamos viviendo una terrible crisis en los hogares, los jóvenes. Cuando hay un problema económico o de cualquier índole en la casa, no es con ellos. Es como el problema que hay en la casa, pero ellos están desligados. Deben estar involucrados. ¿Deben los hijos ayudar a pagar los recibos en la casa? Estoy hablando ya de hijos que han terminado su crianza, ¿verdad? Cuando están siendo criados, los padres les dan todo lo necesario para que estudien, los cuidan, les dan comida, les dan ropa, pero esos hijos tienen que ser criados de manera que lleguen a saber lo que es la gratitud. Eso no se conoce. La gente hoy en día es ingrata con sus padres. Y muchos de los que sabemos que hay casos y casos. Hay a veces que los ancianitos llegan a un estado en el cual su familia prefiere tenerlos en un centro donde los van a cuidar bien porque ellos trabajan y etcétera, y no pueden, y eso son situaciones, pero no son la mayoría. La mayoría simplemente se olvidan de ellos. O si los meten a una institución es precisamente para no tener que cuidarlos. Pero el verdadero hijo cuida a sus padres y lo hace con amor.
lo hace queriendo cuidarlos. Yo les digo, todos, no sé cuántos todavía tengan papá o mamá, pero a papá y a mamá hay que cuidarlos, sea como sea que ellos sean. Porque, como siempre, nuestro corazón engañoso nos hace pensar que depende de si papá o mamá lo agradece o no. No, somos hijos y nos debemos a nuestros padres a cuidar de ellos. Entonces, esta es la primera enseñanza. Debemos esforzarnos porque nuestros hijos entiendan lo que es la gratitud. Con todo amor les damos todo lo que nosotros podamos y nos damos a nosotros mismos a ellos. Ellos tienen que saber y sus hijos tienen que crecer sabiendo que nadie en el mundo los quiere como sus papás. ¿Por qué eso es necesario? Porque cuando se presenten las otras voces, las del mundo, las de las otras influencias que hay por ahí, los hijos que fueron criados por padres amorosos dirán, la opinión de papá vale más que la de esos. La opinión de mamá vale más, porque yo sé que ellos me quieren sinceramente. Eso es necesario. Pero entonces tienen que ser enseñados en la gratitud. ¿Por qué era Timoteo como era con Pablo? Por agradecimiento. Porque él se acordaba cuando yo era un muchacho, todavía aquí probablemente era joven, pero ya no tan joven. Pero cuando yo era un muchacho y llegó el apóstol Pablo a la iglesia, no me tomó, me dijo, venga. Me ganó, me incluyó en el equipo misionero. Y él agradecía eso. Y entonces le servía como hijo a padre. Ahora bien, veamos lo que se denuncia aquí. Bueno, como él dice, voy después a enviarles a Timoteo para que yo tenga buen ánimo para estar bien informado de las cosas. Pero oigan, dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Cuando encontremos la palabra ánimo, eso viene de ánima, del alma realmente, recordemos, que todos tuviéramos como en aquella iglesia de los Hechos, un corazón y un alma. No es así. Aquí Pablo decía, a ninguno tengo que tenga esa misma alma por ustedes, que tan sinceramente se interese por vosotros. Qué triste que esto se llegue, que los líderes de una iglesia y sobre todo cuando vamos envejeciendo pensemos, pero es que a nadie tengo que parezca que les interese las cosas de Dios a este punto. Porque la gente quiere un poquito de religión, todos quieren un poquito de religión y con eso se calma la conciencia. Pero ¿dónde está esa gente que está dispuesto a dejarlo todo por Cristo? Y que no se cansa de servirle al Señor y que vamos para allá. La gente es de poco ánimo. Hacemos estudios bíblicos, hacemos viajes. ¿Dónde están los que quieren decir yo voy? Y yo sigo yendo. Porque muchos de los estudios bíblicos, gracias al Señor, los nuestros no, pero en otras partes fracasan por la inconstancia. Fueron 1, 2 veces y ya. Eso fue todo lo que hicieron. Y se necesita gente ahí, como Timoteo, a la par del apóstol Pablo. Y dice, a ninguno tengo del mismo ánimo que se interese sinceramente por vosotros. Eso es la cuestión, tener interés sincero por otros. Él interesaba cómo estarán los filipenses, qué pasará allá. Otros se desentienden. Y vean a lo que llega el apóstol Pablo al punto de tener que decir como en el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Cuando nosotros encontramos la palabra todos, siempre debemos hacer la revisión, si ese es un todos absoluto o no. No siempre todos significa todos. Eso es la realidad. Ahora, el pastor hizo mención a, por cuanto todos pecaron, ese es todos, nadie se escapa. Ese incluye a todos, pero en este uso de la palabra todos no es todos. Primero, Timoteo ya está excluido, y Epafrodito, aquel con el cual le están enviando la carta, también hay muchas cosas buenas que vamos a leer, pero a veces esas expresiones es una generalización, como cuando también dijeron algunos fariseos, ven, todo el mundo se va tras él, tras Cristo. No era que todo el mundo, pero era mucha gente. Y aquí eso es la idea que está dando el apóstol cuando dice, todos buscan lo suyo
propio. Es decir, la mayoría, ya he visto una y otra vez que andan en busca de su propia conveniencia personal. Ahora, si él dice así que todos examinemos, quiere decir que todos llevamos un poco de eso en el corazón, de esa tendencia a buscar lo que nos conviene a nosotros. Y el ser humano es por naturaleza egoísta, está pensando primero en sí mismo. ¿Qué puede andar buscando las personas? A veces fama, a veces reconocimiento. A veces se involucran, pero lo que querían era buscar eso, que la gente los reconozca. Y otros, como sabemos, ganancia material. Por eso cuando vimos la primera epístola a Timoteo, se enfatizaba en varias ocasiones que los oficiales de la iglesia no pueden ser codiciosos de ganancias deshonestas. Porque eso es lo que tiene a muchas iglesias como las tiene. La gente anda detrás del lucro. Muchas personas significa muchas ofrendas. En lugar de pensar, muchas personas son muchas almas que vamos a llevar a Jesús, que les vamos a enseñar a caminar con Cristo. No es lo espiritual lo que los mueve, sino tristemente las cosas materiales. Bueno, eso lo vivió el apóstol Pablo y él lo dice con mucha claridad. El apóstol había dado y da testimonio de haber sufrido cosas así. Yo voy a leer rápidamente 2 Timoteo 1:15 cuando dice esto. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se siente si usted fuera? Me abandonaron todos esos que andaban conmigo, ya no están. Y dice dos nombres en particular, porque él quiere que Timoteo esté enterado de qué clase de personas eran esas. Las personas andan en busca de lo suyo propio. Ahora, revisémonos ahora, porque es fácil criticar a otros y decir, sí, yo pasé esto y en tal iglesia que yo estuve vi esto y lo otro. No, revisemos hacia aquí adentro, nuestro propio corazón. Lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hace usted lo que hace? ¿Quién lo mueve? Todo, cualquier cosa que usted haga, piense, ¿por qué? La motivación es lo más común de todo, una publicación en redes sociales, en Facebook o la que sea red social que use. ¿Por qué fue que usted publicó? ¿Para qué? ¿Qué lo mueve? ¿Por qué hizo esa publicación? ¿Está buscando el bien de alguien? ¿Está buscando brillar usted? ¿O está buscando criticar a alguien? ¿Hablar de alguien? Todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo Jesús. Y ahí es donde tenemos que centrarnos. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo de Cristo Jesús? Porque esto es lo más importante que tiene Timoteo, que él no busca lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús. Esto de no buscar lo personal es algo muy repetitivo en las epístolas del apóstol Pablo. 1 Corintios 10:24, exhorta así el apóstol a la iglesia: ninguno busque su propio bien sino el del otro. Bueno, la gente es completamente al revés. Lo menos que le importa es el bien del otro, lo que quieren es su propia conveniencia. Y en el capítulo 13 de la misma epístola, cuando se describe el verdadero amor, nos dice el versículo 5 muy claramente, que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y entonces paremos ahí un momentito, porque ya habíamos visto también en el capítulo 2, versículo 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los demás. Tenemos que aprender a dejar de estar buscando nuestro propio conveniencia y lo que nos haga sentir bien y pensar en los demás. Ahora, hay una cosa dañinísima y es no pensar si lo que hacemos o decimos ofende o lastima a otros
innecesariamente, porque como siempre explico, si lo que yo estoy hablando es la verdad de Dios, con amor, aún así, por más tiernamente que lo diga, la persona se va a ofender. Pero pensemos, ¿fue esa mi intención? ¿Hacerlo sentir mal? O incluso con la palabra de Dios, miren, a veces es muy fuerte lo que la Biblia dice y tenemos que transmitirlo, pero nunca el deseo es de hacer sentir mal a alguien por hacerlo sentir mal. Lo único que queremos es que esta verdad de Dios llegue a ser comprendida para que la persona se arrepienta. Pero entonces pensemos, ¿siempre es así? Veámoslo en las relaciones familiares. Eso que usted dijo, eso que usted hizo, ¿lo hizo pensando en usted mismo o pensó en el otro? En Romanos capítulo 12 nos dice muy claramente que nosotros tenemos que procurar la paz y estar en paz con todos. Pero eso que usted dijo, piense, ¿por qué lo dijo? ¿Para ayudar a esa persona, para edificarla? ¿O está buscando lastimarla, hacerla sentir mal? Y ese es el asunto. Todo el mundo busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo de Cristo Jesús? Bueno, Cristo debe ser reconocido en toda parte de nuestra vida. Esa es una explicación necesaria. Esto, lo que es de Cristo Jesús, pareciera para algunos que entonces usted tiene la vida en compartimentos. Aquí tengo esto, también un pedacito para Cristo y así. Pero realmente no es así. Cuando Cristo es el Señor suyo de verdad, Él está en todo compartimiento de su vida. Y entonces usted comienza a todo lo que usted hace, dice o piensa, conectarlo con Jesús, su Salvador, y no tenerlo así en compartimentos. Y le digo que los que tienen así un compartimento para Cristo, ese compartimento se va volviendo cada vez más reducido. Necesitamos entonces gente como Timoteo que no piense tanto en sí mismo, que no piense tanto en su conveniencia, sino en el bien de los demás. Necesitamos gente dispuesta al sacrificio. Estamos en una situación bastante problemática porque las personas buscan lo suyo propio. En un mismo conflicto, piensen en el conflicto, ¿cómo lo resolvemos? La persona es siempre pensando primero en sí mismo. Por eso hay ese deseo en el corazón de venganza. Por eso hay ese deseo de casi como de desquitarse. Pero cuando usted piensa más en los otros y en lo que es de Cristo, usted comienza a disminuir. No importa tanto lo que yo pase, lo que quiero es el bien de esta persona. ¿Es eso así? Yo predico este sermón con dolor en el corazón de ver que esto casi no se ve, ni siquiera entre los que dicen servir al Señor, una disposición que haya al sacrificio. Hace 69 años, en el año de 1956, unos misioneros gringos viajaron a la selva del Ecuador. Sé que muchos conocen la historia de Jim Elliot y sus compañeros, ellos y sus esposas. Y quisiera traerla porque vean, es muy cercana la aplicación a cómo ellos entendieron la vida. Ellos querían alcanzar a una cierta tribu muy violenta en la selva ecuatoriana, llamados los Aucas, también llamados los Huaroni. Y ellos hicieron intentos para llegar a ellos porque sabían que eran una tribu muy, muy violenta. La fama entre las demás tribus de indígenas era espantosa y es porque así eran, extremadamente violentos. Y ellos arriesgan, tenían un avión pequeño que en aquella época, ¿verdad? Y hacen el primer contacto con ellos y ellos estaban tan contentos por haber hecho ese contacto
y habían intercambiado cosas, y los indios le habían regalado un loro, y ellos estaban tan felices de hacer un primer contacto. ¿Y qué era la alegría? Si hacemos este contacto, les podemos llevar el Evangelio. Mientras no podamos hacer contacto, no podemos llevarles el Evangelio. Se entusiasmaron mucho, pero en el siguiente contacto todo terminó, porque los indios se pusieron violentos y los mataron a los 5. Estos hombres tenían armas y podían haberlas usado contra sus atacantes. No lo hicieron. Lo tremendo de esa historia es que las esposas, o por lo menos una de ellas, de los que murieron, deciden quedarse y evangelizar. Y fue algo tan tremendo que se llegó a convertir hasta el jefe de la tribu. O sea, uno de los que mataron a sus esposas, y él se llega a convertir. Y uno dice, ¿cómo hace la gente para hacer esto? Y al punto de que ese hombre, Mincaye se llamaba el jefe de la tribu, llega no solo a ser convertido, sino ministro del Evangelio, y bautiza al hijo de uno de los que él mató. Son cosas para mí muy conmovedoras, pero solo las podemos entender si entendemos lo que ellos entendían al respecto de esto, de pensar en lo que es de Cristo Jesús y no en nosotros. Decía este hombre, Jim Elliot, quedó escrito en su diario, por eso se sabe que lo escribió: no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar aquello que no puede perder. Y esto es lo que yo creo que si entendiéramos, nos facilitaría a nosotros dejar de pensar tanto en nosotros mismos y en lo que tenemos, y nos capacitaría para dar. Porque oigan otra vez la frase, a ver si la entendemos apropiadamente. Porque vean, estos hombres eran jóvenes, ellos no eran tontos, eran graduados de la universidad. Ellos eran gente que a la vista de la sociedad americana de 1956, ¿están locos estos? Dejan la comodidad de los Estados Unidos saliendo de la Universidad de Wheaton para irse a la selva. ¿Qué clase qué es lo que tienen en la cabeza? Dirían otros. Pero él dice, no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar, ¿okay? Porque ahí tiene una meta, para ganar lo que no puede perder. Entonces ahora sí veamos, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y veamos qué cosas tenemos nosotros. Y él pensaba así, entendamos, el tiempo, se me va a ir el tiempo, ¿en qué voy a gastar el tiempo? Usted que está aquí hoy y es joven, piensa que tiene mucho tiempo, y tal vez sí. En general se mueren primero los viejos que los jóvenes, pero no siempre. Pero digamos que tiene mucho tiempo, pero ese tiempo, ¿en qué lo va a gastar? Si usted piensa que es suyo, que es su tiempo y su vida, entonces usted va a vivir de cierta manera. Pero si usted puede decir, yo no, por más que yo quiera, no puedo aferrarme a esta vida. Yo puedo dar mi vida porque quiero ganar algo diferente. Y eso es lo que Jesucristo llamó el que pierde su vida, la ganará. El tiempo, las energías. ¿En qué gasta usted sus energías? Pudiera pensarlo así. ¿Para qué retiene dinero? ¿Para qué ahorra y quiere tener una cuenta tan grande? ¿Qué es detrás de lo que anda? En cambio, él dice, yo puedo dar lo que de por sí no lo puedo retener para un fin más grande. Ganaré algo que no se puede perder. Porque lo que sea que usted obtenga en esta vida, va a perderlo un día.
Nosotros estamos viendo, pienso ustedes y yo, lo que está sucediendo en Los Ángeles, en California, y esos incendios exagerados es algo tan impresionante. Por lo menos hay que verlo un ratito para ver, ese fuego no para. ¿A qué le recuerda? Un día viene eso, pero no solo a California, viene al mundo entero. El apóstol Pedro así lo dice. Que no solo los cielos, sino la tierra y los cielos, dice, los elementos ardiendo se fundirán. Viene uno así. Estos son solo son anuncios del juicio final. Pero la gente lo ve como otras cosas, pero son anuncios del fuego que viene. Y entonces cuando vemos eso, y esa gente que invirtió cuántos millones en sus casas y mansiones, en algo que perece, pero no ha invertido nada de su vida en lo que no perece. Sus energías, su dinero. Y quisiera que pensemos en esto, en el amor. De amor. Eso es lo más que tenemos que dar. Nunca usted se lamentará de haber dado amor. Si Dios concede que lleguemos al día de nuestra muerte con algo de conciencia, es decir, una muerte de esas en las que uno puede, en el lecho de muerte, reflexionar, porque, vuelvo a decir, no todo el mundo muere así. Hay gente que muere de golpe, en un accidente, en lo que sea, ahogado, no sé. Hay muchísimas maneras de morir, pero a algunos da Dios la bendición de irse acercando a la muerte poco a poco, a través de una enfermedad, de cáncer, lo que sea. Cuando usted llegue a ese momento, debería poder pensar, ¿de qué se lamenta? ¿Y qué le trae satisfacción a su alma de cómo vivió su vida? Yo le aseguro por la palabra de Dios que usted nunca lamentará el tiempo dedicado a la oración. Más bien usted lamentará lo poco que oró. Usted nunca lamentará el amor que dio, porque el que da amor, él mismo en sí mismo recibe esa bendición de saber que eso permanece, que esas personas que recibieron su amor, llevarán su amor en lo que les reste de la vida. Pensemos esas cosas, ¿qué lamentaríamos y en qué encontraríamos satisfacción? Porque eso es, poder en el lecho de muerte decir, bueno, ¿cuántos años gasté en esto? ¿Cuánta energía se me fue en aquello otro? ¿Cuánto dinero invertí en esto? Pero poder decir, está bien, valía la pena. Era algo de verdad importante, espiritual, útil. Pregunto, ¿hace usted algo por alguien? La mayoría de las personas hacen solamente lo que los haga sentir bien a ellos. No están dispuestos a hacer ningún sacrificio por otros. Pero si nosotros aprendemos a de verdad hacer sacrificios por otros, puede que el Señor nos conceda hijos espirituales como Timoteo, que después retribuyan ese amor con gratitud y con lealtad. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Oigan esa frase, servido conmigo en el Evangelio. ¿Cuál ha sido su parte en el servicio del Evangelio? Todo esto fácilmente se puede convertir en una religión de obras, porque esa es nuestra tendencia, así es nuestro corazón. Quiero tener algo de qué gloriarme, de qué sentirme satisfecho, lo que yo hice. Y si eso es lo que me han entendido, no fue eso lo que quise decir. Porque estos que realmente no piensan en sí mismos, sino en lo que es de Cristo Jesús, es porque lo han conocido a Él realmente.
Y el que conoce realmente a Cristo Jesús desea la gloria de Cristo Jesús. Eso es la labor del Espíritu Santo en el corazón. Y Jesús así lo explicó, que cuando el Espíritu Santo viniera, dice, Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso es ser cristiano. El Espíritu Santo toma a Cristo y lo hace real en nuestra vida y nos hace dejar de ser tan egoístas y pensar en nuestra comodidad y nuestro bienestar. Y cuando eso sucede, vamos a ser capaces de ver las cosas de esta vida de otra manera, no darle tanta importancia a lo material, no darle tanta importancia a lo físico, no darle tanta importancia a lo que la gente hace. Hoy en día alguien le hace algo a otro y es tan grande, pero cuando usted piensa en Cristo, Cristo me perdonó a mí. Y eso le capacita a usted a perdonar a otros. Vuelvo a decir esto, que nosotros seamos de los que piensan no solo en ustedes mismos, sino en lo que es de Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a arrepentirnos de este pecado de egoísmo, solo Él puede. Y así entonces podremos realizar la obra que es el servicio del Evangelio. Tengamos un momento de oración. Dios bendito, debemos reconocer delante de ti que nuestro corazón es egoísta y nos hace pensar mucho más en nosotros mismos, en nuestra conveniencia, que en los demás. Pero queremos rogarte que por acción de tu Santo Espíritu nos hagas tomar este reto y dejar de pensar tanto en nosotros y pensar en los demás, en lo que te agrada a ti sobre todas las cosas, pero también en los que están necesitados, sufren, son ignorantes. Que nuestro servicio en el Evangelio sea algo notorio. Ven, Señor, y concédenos un corazón así, como el de Cristo. Estamos muy necesitados de esto, y que lo podamos mostrar en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, en la iglesia donde tú nos tienes, donde quiera que vayamos, que podamos generar una fama y una reputación de gente que de verdad tiene el amor de Jesucristo. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.